vamos a comenzar con la clase. Comentaba yo con Gise que me parece que esta es la última clase que vamos a tener formal, así vía línea, con respecto a esta materia, que es la materia de organización y gestión. Ya es la manera bueno, el tema final es el de los tipos de evaluación. Entonces, esa sería nuestra última clase. Quizás la próxima clase que tengamos, que ya sería nuestra última, esta sería la antepenúltima, nuestra última sería de conclusiones. Esa es la tarea que se va a quedar para hoy, las conclusiones de la materia. Y creo que mañana también terminamos la de didáctica, me parece. Entonces también sería las conclusiones de ella. Bueno, pero eso mañana lo recordamos. Bienvenida, Joana. Buenos días. Qué bueno que también estás con nosotros. Buenos días. Bien, pues vamos a trabajar con los tipos de evaluación. No sé si les pasó a ustedes que de repente metía de los tipos de evaluación, metía evaluación como si fuera para alumnos y de repente nos estaba hablando de las evaluaciones de las instituciones. Y es precisamente porque esta lectura mezcla esos tipos de evaluaciones que obviamente sí se dan en algunos para los estudiantes y algunos otros para las instituciones. Eh, entonces me gustaría escuchar su participación con respecto a estos temas para ir cerrando la unidad. Eh, Vamos a ver, Avi, no sé si nos puedes comentar algo con respecto a esta lectura. Sí, profe. Adelante, Avi. Bueno, mm, menciona pues lo que son los tipos de evaluación. La primera que menciona pues es la evaluación continuada, que dice que pues es para la acreditación, y pues los resultados deberían servir para lo que, bueno, para reforzar y mejorar el programa de estudios y la institución. Ujú. Por otro lado está la evaluación impacto, que pues dice que valora no solo los resultados, sino también la calidad de las acciones aplicadas. También pues valora si se producen cambios esperados, o hay relevancia, bueno, cambios nuevos, pues. Em, y pues dice que es pues un proceso, pues que va dirigido para valorar los cambios significativos en cuanto a la calidad pues de los programas. Ujú. También pues la evaluación de programa, que es, pues es mm, pues mencionaba que era el proceso de diseñado y la recogida de información valiosa, orientada para valorar la calidad y los logros de un programa. Em, la evaluación de resultados, que pues es la acreditación, y pues se refiere a describir los procesos pues de evaluación, y para ver bueno, para evidenciar los Ujú. resultados, y para ver si hubo una mejora en el programa, y todo eso. Ok. Eh, la evaluación externa, que mencionaba que era realizada por personas externas, no, eh, y pues no estaban implicadas en la vida cotidiana, o en actividades del programa. Y pues por último la evaluación final, que pues
pues decía que no era necesariamente una evaluación sumativa, sino que pues nada más analizaba los resultados obtenidos y pues así les permitía pues diagnosticar las causas del éxito o fracaso y formular pues propuestas de mejora y pues la adecuación pues del programa. Ok. Y pues bueno, y mencionaba los otros dos tipos de evaluación que ya habíamos visto, que era la formativa, Ujú. que pues digamos que ¿cómo se podría decir? Pues es para, para, pues sí, para conocer en qué situación nos encontramos o qué conocimiento traemos o algo Ujú. así. Eh, y pues también mencionaba también la evaluación inicial, que esa es pues como un diagnóstico. Ajá, ok. eh, y pues mencionaba otras, pero pues la verdad no sé, es así, Ok, ok. no entendí. Ok, muchas gracias, Avi. Sí, nada más Sí, ahí acotar de la formativa es una evaluación periódica. Por lo general, se nos evalúa eh, desde lo que vamos haciendo periódicamente, es decir, a lo mejor entregando trabajos, etcétera. Nosotros, precisamente ahorita que estamos en este periodo de alejamiento y que hacemos las cosas eh, por internet de manera virtual, utilizamos precisamente más esta evaluación formativa en el sentido de los trabajos que van entregando ustedes, ¿no? Cuando nos encontramos en clases, sí que utilizamos evaluación formativa, pero también utilizamos evaluación sumativa en el sentido, en este sentido de la participación, perdón, en el sentido de la participación, en el sentido del desempeño actitudinal, etcétera, etcétera, ¿no? En ese aspecto se juntan las dos y en el sentido de una evaluación final, ¿no? Por lo general se hace una evaluación final, puede ser un examen o puede ser un proyecto final o algún trabajo final y eso es una evaluación sumativa, ¿no? Aunque es un proyecto, digamos, no es un examen como tal, pero es un proyecto que va a dar la calificación final eh, de tu trabajo en el transcurso de un espacio. Nada más para acotar. Muchas gracias, Avi. Vamos a pedirle a Joana, ¿nos puedes comentar algo así de manera pues breve, quizás, lo que a ti te pareció interesante con respecto a las lecturas? Sí, profe. Usted Adelante. había comentado que había tipos de evaluaciones, bueno, como ya lo comentó también Avi, Ujú, y nos dijo que algunas iban como para los alumnos y otras para las instituciones. ujú, Y, por ejemplo, para la de los alumnos era como la continua. Y como usted ya no lo comentó, esta es permanente, desde que inicia la clase hasta que termina y desde que inicia igual el parcial hasta que termina. ujú, Esta principalmente son como darles cuestiones a los alumnos y que ellos cuestionen y de esta manera tú fortaleces el aprendizaje. Entonces, bueno, este es uno de los tipos de evaluación que eran como que se referían más bien al aprendizaje, pero de los alumnos. Y una evaluación que era, pero para la institución, era, por ejemplo, que mencionaba la de la evaluación de impacto y decía que ajá, era porque se hace un análisis de lo que se ve durante todo el recorrido de la institución
cómo ha ido la planeación para que se pueda mejorar el plan que se lleve de estudios. Entonces, pues sí, sería eso. Principalmente la lectura te habla de diferentes tipos con los que vas a evaluar, pero siempre la evaluación, como ya lo habíamos comentado, tiene el objetivo de mejorar alguna área que esté fallando o partir de algún punto para que tengamos conocimiento previo de qué tanto sabe el alumno o no lo sabe, y principalmente esa es la de la evaluación inicial, que es cuando les hacen un examen, por ejemplo, el de el que dicen que es ay Dios, el Diagnóstico. ajá, el diagnóstico, Ajá. exacto, porque este te permite saber de qué conocimientos traen de la prepa o de cualquier institución de la que ya vengan perteneciendo. Y la evaluación también, que es como importante, que destaca y no la habíamos, bueno, al parecer yo no la había escuchado, era la de la evaluación global, ya que Ujú, esta se refería a que es un examen que lo hacen, pero es general de varios conocimientos. ujú, Y cuando es una evaluación interna, también dice que es una evaluación que te proporciona pero la misma institución. ujú. Entonces, este también es otro tipo. Y pues la evaluación final es la que te muestra si se llegó al objetivo que tú te planteaste o al que querías lograr con la meta que traías en mente o la planeación que habías planteado. Entonces, al final, en conclusión, serían esos los tipos de evaluación que yo resaltaría, profe. Ok, ok, muchas gracias, Joana. De hecho, Sí. voy a recuperar algo que Joana dijo con respecto a la evaluación y que no toca ninguna de las evaluaciones y al mismo tiempo toca todas, ¿no? Em, ella comentó que la evaluación es específicamente para saber en qué podemos ir mejorando, es decir, en lo que sí vamos alcanzando y en lo que podemos ir mejorando. En ese sentido, ese tendría que ser nuestra visión de la evaluación, es decir, no en este sentido sumativo, cuantitativo de reprobó o aprobó, sino en este sentido, perdón, formativo, de ir haciendo observaciones para ir contribuyendo a la formación del sujeto o de la institución donde se encuentre haciendo esta evaluación, ¿no? Y como bien mencionan sus dos compañeras, hay diferentes tipos de evaluación. Pueden ser evaluaciones internas o pueden ser evaluaciones externas. Bien, yo cierro aquí mi comentario para que participe alguna de ustedes. Gise, no sé si quieras comentar algo de la lectura. Bueno, como lo comentan mis compañeras y usted, eh, la finalidad de toda evaluación pues es mejorar en la educativa y pues ya hablando en el ámbito más pedagógico, este, pues sí, con la mejora en los aprendizajes de los alumnos. Eh, en sí, pues como lo menciona, ya enfocándonos más como en la institución como tal, pues se hacen evaluaciones internas y Ujú, externas, ujú, eh, que pues su finalidad en sí es pues la mejora como institución para poder brindar pues sí, una mejor educación, por decirlo así. ujú, Em, También mencionaba como Joana mencionó, se hace igual una evaluación global que dicen que es muy, muy, muy compleja, ya que pues se hace, digamos, una revisión general de cómo está la institución, tanto en programas eh, como, como como en la forma en que se han llevado a cabo los programas y todo eso. Y pues eso le permite pues dar una visión más global de cómo se encuentra la institución y de los resultados o de la información que nos proporcione pues, esa evaluación nos va a permitir saber
en qué nivel se encuentra la institución como tal y qué podríamos hacer para pues mejorarla. En sí, pues como ya lo mencionaron también las compañeras, pues sí, es enfocar la evaluación como vimos desde las otras materias, bueno, en la otra materia pues para la mejora, nunca como para reprobar o para, ¿cómo se le llama? Excluir pues sí, no, para reprobar una institución o a un alumno, sino para mejorar. Ok, muchas gracias, Gise. Muchas gracias. Sí, precisamente es lo que necesitamos nosotros reencontrar, ¿no? Reencontrar, porque, bueno, no sé de qué experiencia vienen ustedes con respecto a su educación formal, pero desde mi experiencia era cuantitativo y pasabas o no pasabas, ¿no? No había un proceso de retroalimentación en el sentido de que, pues, la mayoría de las evaluaciones que se hacían, al menos en mi tiempo, eran precisamente evaluaciones sumativas. Claro, en ese momento que yo tenía edad estudiantil, ¿no? En ese momento en el que estaba yo en la edad estudiantil, no conocía estas diferencias ni estos términos con respecto a la evaluación. Para mí en ese entonces la evaluación era precisamente saber algo o en concreto aprenderme algo, algún tema o algunos temas de las materias específicamente para pasar la materia, ¿no? No específicamente para el aprendizaje. La evaluación, ahora lo entendemos, es precisamente no para pasar o no pasar algo, una materia o una licenciatura o alcanzar un grado académico, sino la evaluación tendría que ser entonces en este sentido de ir en busca del conocimiento, de ir en busca del mejoramiento. Por eso insisto repetidas veces y lo insinúo constantemente que nosotros como estudiantes, sobre todo estudiantes de la licenciatura en pedagogías y futuros profesores frente a nuevas masas de jóvenes, lo que deberíamos de buscar sin exceso, en exceso, perdón, lo que deberíamos de buscar en exceso con mucho ahínco, tendría que ser precisamente el alcanzar el conocimiento y no tanto una calificación, ¿no es cierto? Es decir, ir por lo que voy a aprender usando las estrategias mismas que yo puedo buscar, las estrategias didácticas que a mí me queden bien, para alcanzar el conocimiento, no para alcanzar una calificación. En ese sentido, nosotros podemos hacer ciertas evaluaciones en nosotros mismos. Una de ellas podría ser una evaluación interna, ¿no? Desde fuera ya hay quien evalúe. Por ejemplo, el profesor o la profesora evalúa. Pero también esa evaluación es una evaluación muy subjetiva desde fuera, ¿no? Es decir, desde fuera pero que está en el mismo contexto. Hay una evaluación para cada una de ustedes. En este caso yo evalúo a cada una de ustedes, pero hay un contexto cercano. Y es externa a ustedes, pero no es externa al proceso evaluatorio en el que estamos inmiscuidos todos. Pero si queremos podemos hacer otra evaluación externa al proceso de evaluación, en el caso profesor-alumno, que no les conozca, es decir, que sea ajeno a su proceso de formación. Y en ese sentido, ustedes harían una evaluación global, porque quizás la persona que les hiciera esta evaluación, tal vez esta exposición que ustedes hicieran, tal vez en las preguntas les preguntaría o les haría cuestionamientos con respecto a todo lo que se suponen que o lo que uno supone que ya han visto hasta este cuatrimestre. Otro ejemplo de evaluación externa
es precisamente cuando ustedes hacen su presentación de tesis. Conocen a uno de sus sinodales, que en este caso sería la persona que los va a llevar de la mano, digamos, en este proceso de realizar la tesis, pero los otros 4 o las otras 4 compañeros o compañeras no les conocen, solamente conocen precisamente la tesis que leyeron ellos, pero en realidad a ustedes no conocen su proceso de formación, y eso también sería precisamente una evaluación global externa. Entonces, tomándolos a ustedes como institución, sí que nos damos cuenta que existen varios tipos de evaluación y que también nosotros estamos pasando por ellos. Por ejemplo, ya lo mencionaban ustedes, y nada más como para recapitular, porque este tema es muy amplio, pero aquí viene muy corto, y ya tomando en cuenta que nosotros tenemos ya bien claro que la evaluación no es para aprobar o reprobar, sino para mejorar, vamos entonces solamente a dar una concepción más o una retroalimentación de lo que la evaluación significa. En este sentido, nosotras, en este proceso educativo en el que estamos pasando o en el que nos estamos formando, tenemos varias visiones de evaluación. Seguramente la manera en la que su servidor evalúa es muy distinta a la manera en la que el otro profesor o otra profesora evalúa, ¿no es cierto? Y además quizás no se tuvo una evaluación de diagnóstico, no hay una evaluación continuada, que ese es un proceso muy importante, es una herramienta muy especial que mientras en este proceso de evaluación constante se va evaluando el trabajo del estudiante o el trabajo de la institución, va a ir o va a poder resolver los problemas o inconvenientes que se van dando precisamente en ese contexto diario, en el contexto del diario caminar. Y esta evaluación continuada implica que siempre hay que estar presente ahí para esta calidad, tanto de lo institucional como de lo educativo. Y esta calidad, esta evaluación continuada va a dar respuestas a aquellas cosas que no se han explicado aún. Es decir, ¿por qué pasó esto o por qué pasó aquello con respecto a este proceso institucional o con respecto a esta licenciatura, etcétera? Tanto es así que, por ejemplo, aquí dentro de la institución, en la institución general, hay una evaluación continuada todos los días. Es decir, ese proceso de evaluación y de autoevaluación ha llevado a que sus materias de la licenciatura no sean las mismas ni en el mismo orden que las materias de la licenciatura en pedagogía del cuatrimestre pasado, ¿no? Es decir, de sus compañeras que salieron de noveno. ¿Qué significa? Que en ese proceso de esta evaluación continuada se dieron cuenta que muchas de las materias que se proponían ya estaban rezagadas y en consecuencia había que mejorar el mapa curricular con respecto a este plan y programas. En ese sentido, esta evaluación continuada lo que propone o lo que se da es precisamente la acreditación de un programa, ¿no? Que permita una formación diferente, una formación superior del alumnado, ¿no? En este sentido, este proceso de formación del alumnado debe de ir continuado, es decir, debe de continuar. Nosotros como pedagogos no podemos estar hablando todo el tiempo de la gente que hablaba de pedagogía hace 50 años, ¿no es cierto? Sí los tenemos que tener o los debemos de tener
como un trampolín, como un espacio, como base, pero necesitamos buscar lecturas o necesitamos buscar algunos artículos que sean más actuales, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque nuestra educación no es la misma que hace 50 años. Sí la necesitamos tener como base, pero necesitamos nosotros ir buscando nuevas alternativas, ¿no? Por ejemplo, dentro de la licenciatura, el semestre pasado me parece que tuvimos políticas educativas y ahorita precisamente estamos viendo organización y gestión, perdón, de instituciones educativas. Son dos materias que el semestre pasado, el cuatrimestre anterior, es decir, las compañeras del noveno semestre, no las llevaron. Y sin embargo nos estamos dando cuenta que es muy importante son estas materias, porque dependemos de ellas para entender el proceso político dentro de lo educativo, ¿no? En ese sentido, la evaluación continuada con respecto a las evaluaciones que se proponen en este documento. Bueno, otra que mencionaron, déjenme ver, me parece que es la de evaluación de programa, que tiene que ver mucho con lo que ya comentábamos. Por ejemplo, estos programas educativos que estamos usando. No es posible que estemos trabajando con programas de hace 10, 15 años, ¿no? Siempre sería importante que nosotros fuéramos renovando los programas, porque dentro de las instituciones y del mundo en sí se necesita tener nuevos conocimientos, ¿no? Se necesita tener nuevos paradigmas, otros paradigmas, dejar los anteriores y continuar con nuevos paradigmas. En este sentido, las evaluaciones de programas van a ser estos procesos sistematizados, es decir, llevan un sistema que van a ser diseñados intencionalmente, es decir, se van a crear intencionalmente para que se pueda evaluar la calidad y los logros del programa, ¿no? Ya les hacía yo la mención de que ustedes llevan ahorita dos materias que en el semestre anterior o con sus compañeras de noveno no los llevaban. Entonces ellas quizás van a aprender eso porque lo tienen que aprender en algún momento, pero lo van a aprender por su cuenta. Y sin embargo, nosotros aquí ya lo estamos trabajando. En este sentido, necesitamos hacer esta evaluación del programa para ver qué tanto de lo que yo estoy dando a mis alumnos o de lo que yo estoy ofertando con la licenciatura les va a ser funcional saliendo de la licenciatura. En ese sentido, este proceso debe de ser sistemático e integral y necesita estar orientado efectivamente al funcionamiento y a la proyección del programa. Como ya les digo, funcionamiento y proyección del programa, qué tanto les va a ser funcional al final de la licenciatura, cuando ustedes ya estén dentro de la licenciatura. Con respecto a la evaluación de resultados, esto que estamos hablando aquí se puede vincular también a nosotros como instituciones, es decir, a nosotros como seres antropocéntricos y a instituciones generales. En ese sentido, todas estas instituciones con todas estas evaluaciones también necesitan tener una evaluación de resultados. Los resultados son específicamente esos procesos de acreditación o esos procesos que me describen la evaluación o los resultados de la evaluación o las evidencias de la evaluación. ¿Para qué?
Pues para ver en qué estoy fallando y qué puedo mejorar, ¿no? En ese sentido, la evaluación de resultados. Por ejemplo, en esta evaluación externa, ¿no? Cuando ustedes hagan su tesis, seguramente lo que esperan es aprobar la tesis, ¿no es cierto? Sin embargo, si los sinodales son buenos sinodales, lo que van a hacer es ir haciendo anotaciones, ¿no? Y quizás sí van digamos, lo deseable es que pasen su examen. Sin embargo, los sinodales lo que van a hacer es precisamente dar cierta retroalimentación para que nosotros podamos investigarla después, ¿no? Eso es lo que pasa por lo general en las tesis. Obviamente, si nosotros no sabemos nada de lo que escribimos, pues bueno, no tendrías la posibilidad de avanzar, ¿no? Pero en el sentido de que todos ya leímos el documento y quizás algunos llevamos ese proceso, por lo general siempre aprobamos, y más aún si nosotros, los que somos los postulantes o los defensores de la tesis, hablamos con seguridad y hablamos de lo que escribimos, ¿no? En ese sentido, siempre vamos a tener esa retroalimentación para seguir mejorándonos, ¿no? Y en este sentido también la evaluación de resultados, ¿no? Toda esa evidencia de resultados se aplican para este desarrollo posterior y para la mejora del programa. En este caso, al presentar la tesis, nosotros sería para la mejora de nosotros mismos como postulantes a licenciados. Bien, también en este proceso de evaluación de resultados, también necesitamos tener dos tipos de evaluación que ya hemos visto en otras materias, tanto para la evaluación como para la investigación, como por ejemplo en estadística, que podemos tener entonces una evaluación cuantitativa, incluir lo cuantitativo, y una evaluación cualitativa, ¿no? En este sentido, vamos a ver, de acuerdo a una medición cuantitativa, cuánto puedo yo ir mejorando, sabiendo de antemano que todos y todas no estamos terminados, es decir, estamos en proceso de construcción. No podemos estar terminados nunca porque seríamos dioses, ¿no? ¿Qué es lo que sí podemos? Es intentar y estar en ese proceso de ir avanzando, ¿no? En esta analogía que hace Eduardo Galeano con respecto a la utopía, ¿no? En ese sentido, estos datos cuantitativos y cualitativos, en el sentido de los cuantitativos, es como ir aspirando a un nivel superior, en el entendido que siempre estamos en constante construcción. Y en el caso de los datos cualitativos, pues bueno, para ir mejorando estos datos que ya poseemos, ¿no? O estas cualidades que ya tenemos e irlas incrementando. En ese sentido, estos tipos de evaluaciones que nosotros necesitamos ir haciendo, no solamente en las instituciones, no solamente como los estudiantes o en los estudiantes, sino también en nosotros como entes individuales, digamos, con nuestra propia individualidad, y que podremos ir luchando contra esas debilidades que tenemos, ¿no? De hecho, muchas personas que han sido exitosas siempre han dicho, es que yo no lucho con el otro, yo no lucho con la otra para sacar mejor calificación. Con quien yo lucho es conmigo todos los días, ¿no? Al que tengo que vencer es a mí todos los días. En ese sentido hay una evaluación, ¿no? Hay una evaluación interna, ¿no?
¿Cuándo podemos utilizar otro tipo de evaluación externa? Alguien que no me conozca, ¿no? Pues cuando ya llegó a un límite y yo ya no sé hacia dónde avanzar. Entonces, podría yo solicitar a alguien que me dé una visión diferente. Y eso se da mucho, si nos damos cuenta, en nuestras casas, en simples y cotidianas tareas. Por ejemplo, cuando necesitamos mover un mueble, ¿no? Yo ya lo deseo mover, entonces lo muevo y lo pongo ahí, pero no me gusta donde está. Y entonces pido a alguien externo una opinión, ¿no? Y entonces ese otro me da una visión diferente de lo que yo estoy viendo. Yo estoy pensando que lo voy a poner ahí porque X, Y, Z. Y sin embargo, el otro o la otra te dice otra visión. No, porque mira, y esto, porque mira aquello, podrías ponerlo por acá, porque mira, aquí están estas cosas, etcétera. Entonces, eso podría ser una evaluación externa, es decir, una evaluación ajena a nosotros. Y eso lo utilizan mucho las instituciones para ir mejorando. Dentro de las instituciones, claro que hay gente que administra todo este tipo de cosas y que hace evaluaciones periódicas, en el sentido de producción o en el sentido de nuevos programas académicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, llega el momento en el que pues hay un stop, es decir, hay una parada, ¿no? Ya no se avanza hacia ningún lado. Y entonces siempre necesitamos el apoyo o la ayuda de alguien más, ¿no? Y ese alguien más puede hacer una evaluación externa. Esa evaluación externa la pueden traer ellos, los externos, que se dediquen precisamente a hacer ciertas evaluaciones y ya tengan un documento, una guía de lo que van a evaluar, o que la misma guía que tienen los evaluadores internos la propongan para que se haga con esa misma guía o con ese mismo documento, se haga la evaluación y les den su punto de vista, ¿no? Aún así, con el mismo documento, con la misma rúbrica, seguramente que la evaluación va a salir totalmente distinta. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es precisamente que no se conoce a la empresa o a la institución y que esta empresa o institución está siendo evaluada por alguien externo que va a decir todo lo que ve, aún con la misma guía o con la misma rúbrica. En ese sentido, siempre es importante que alguien de afuera nos evalúe, ¿no? Y finalmente, la evaluación final. Pues como su nombre lo indica, la evaluación final, eso es esa que va a cuantificar, esa es la que va a analizar los resultados que se han obtenido durante el tiempo previsto, es decir, sobre el tiempo de la evaluación, y que nos va a permitir entonces saber por dónde vamos a ir, ¿no? Porque, nuevamente, reiteramos, la evaluación es precisamente para ver hacia dónde nos vamos a dirigir o cuál es o qué es lo que tenemos que modificar o qué necesitamos cambiar para alcanzar los resultados que nosotros nos estamos proponiendo. En ese sentido, el éxito o el no éxito de lo que estamos evaluando y tomar entonces una decisión de acuerdo a eso que se evaluó y de acuerdo a los puntos quizás que no están bien, ir y hacer una reestructuración de esos puntos que se evaluaron. Y ya hablábamos de la evaluación formativa, que es aquella que se da conforme el transcurso del tiempo, es decir, como una evaluación continua, pero en este proceso de formación, ¿no? Es decir, cómo vamos mejorando con nuestros trabajos, cómo vamos mejorando con nuestras generaciones que van saliendo de las licenciaturas, etcétera. Y bueno,
la evaluación global, que es precisamente no solamente evaluar ciertas partes, sino el todo, ¿no? Es decir, el todo, pero de una manera holística. Es decir, vamos a estar evaluando el todo de lo que estamos haciendo. No solamente una parte, sino el todo completamente. En ese sentido, estamos buscando o estamos intentando interactuar con el todo de la institución si existe alguna modificación o algunas consecuencias inmediatas, riesgos en los componentes, etcétera. Es decir, analizamos el todo de la institución. En este caso, ¿cómo podríamos hacer una evaluación global holística de nosotros? Es decir, una evaluación del todo de nosotros. Bueno, tendríamos que visualizar primero cómo somos quizás en nuestra forma de entregar la tarea, en nuestra forma de participar con los profesores, en nuestra forma de obtener los resultados, específicamente en todo lo que estoy trabajando dentro de lo educativo. En este sentido de lo educativo y revisar entonces qué tanto influyen mis sentimientos o mis sensaciones o mi pensamiento dentro de esto educativo. Y en ese sentido estamos haciendo una evaluación general. Claro que esto es algo demasiado complejo, ¿no? Demasiado complejo. Sin embargo, sí que me permite obtener una visión más objetiva de la realidad en la que estoy trabajando, y me permitirá entonces ser más asertivo con respecto a lo educativo en este sentido. Y obviamente la evaluación inicial, que ya lo habían comentado ustedes, que es como una evaluación diagnóstica. La evaluación interna, que es la que nosotros mismos hacemos, en este sentido de la evaluación global, que nosotros también la estamos realizando, también se podría decir que es una evaluación global interna, mía, ¿no? También puede ser una evaluación global externa, ajena a. Y bueno, finalmente la finalidad de la evaluación. ¿Para qué se evalúa? Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? El final último de la evaluación en este proceso educativo, donde se va a recoger, se va a observar, analizar logros, avances, fortalezas y dificultades de aprendizaje, es precisamente para emitir estos juicios de valor, esta toma de decisiones que favorezcan precisamente al desarrollo final o ulterior del alumno. Es decir, para que alcance la meta o los objetivos que ese alumno o esa institución desea alcanzar. No está poniendo por ningún lado para que se quite ese alumno o para que se repruebe ese alumno, sino para ayudar. Claro que en este proceso de evaluación dentro de las instituciones es un tanto más difícil debido a que no tenemos 10, 15 o 20 alumnos, ¿no? Sino tenemos mucho más alumnos y es muy difícil dedicarnos a todos en este sentido de ayudar a alcanzar el fin último, ¿no? En ese sentido hay que tener cuidado con respecto a la evaluación, ¿no? Es posible que en tiempos posteriores, dentro de este espacio en el que estamos viviendo, se realicen la educación con alumnos o con grupos más inferiores, es decir, con un profesor y a lo mejor 10 alumnos, porque entonces podemos adecuar más nuestra atención a 10 alumnos, poder estar más al pendiente
que a 20 alumnos o a 30 alumnos o a 50 alumnos, ¿no? En ese sentido, no nos queda a nosotros, en este proceso educativo, en esta actualidad, no nos queda otra cosa más que intentar pues hacernos pedacitos para poder tener la atención de todos los jóvenes o las señoritas o de todos los niños y niñas, ¿no? Para que precisamente alcancemos el final último de la educación, que es la superación en el sentido cognitivo, ¿no? Y en ese sentido, educar a todos y a todas que la evaluación no es otra cosa, es decir, el número cuantitativo no es otra cosa más que un número, no tiene valor, ¿no? No debemos de ir persiguiendo la calificación porque nos quedamos sin el conocimiento, ¿no? Necesitamos ir persiguiendo el conocimiento, aunque en la calificación seamos inferiores. Y finalmente, eventualmente, claro, esto tiene que ver con factores de suerte o con factores de conocidos, etcétera, pero finalmente una empresa también, además de esos factores mencionados, también lo que va a hacer es una evaluación externa de ti, porque no te conoce, ¿no? Para que tú puedas entrar a laborar o puedas aplicar en esa empresa. Y ahí es precisamente en ese espacio donde nosotros vamos a demostrar todo el conocimiento que hemos alcanzado. Y finalmente también es una evaluación, ¿no? Aunque en la escuela, sea por el profesor, sea por tus compañeros, sea por lo que sea, no alcanzaste el progreso adecuado, seguramente seremos algunos de los que estarán posicionados dentro de un espacio laboral, ¿no? En el caso de nosotras, pues seguramente que tendremos más oportunidades si buscamos esta autoevaluación y esta evaluación interna y una evaluación global, ¿no? Una evaluación formativa de nosotras mismas. Seguramente que en el momento en que hagamos algún examen para trabajar en la SEP, es muy probable, tenemos un 95-97 de posibilidades de que quedemos entre los seleccionados, ¿no? ¿Por qué? Porque llevamos precisamente ese conocimiento, porque hemos estado aplicando estos tipos de evaluaciones en nuestra vida. Y bueno, en ese sentido, la evaluación, ya vimos mezclado, fíjense cómo mezclamos también la evaluación institucional con respecto a programas, con respecto a evaluación externa, con respecto a evaluación interna, etcétera, etcétera, y lo educativo, ¿no? Con respecto a la evaluación de los programas de educación, con respecto a la evaluación de los alumnos, con respecto a las instituciones donde se da educación, pero que también se tienen que evaluar, ¿no? Y efectivamente con respecto a los profesores y las profesoras que están dentro de ese contexto educativo. Bien, ahí termina, siguen las referencias, si necesitan más información, ahí están las referencias bibliográficas. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que quiera compartir. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Sí. Ok, muy bien. Pues bueno, le vamos a dejar aquí. Le vamos a dejar aquí con respecto a esta clase. Y nada más, ya nuestra última sesión, que sería la sesión 13, vamos a realizar una conclusión. ¿Sale? Una conclusión. En esa conclusión
pues bueno, me hacen una conclusión, una video conclusión, una video conclusión donde ustedes expliquen este proceso de las organizaciones y gestiones de instituciones, en general de lo que les pareció la materia y cómo creen que les puede ayudar en un futuro. Y esa sería nuestra última clase, ya sería la participación de ustedes. Entonces, no sé si queda alguna duda ahí, alguna pregunta. Con respecto... Yo ya le envié Ajá. Ya enviaste... lo de las conclusiones. Ok. Quizás no lo he revisado, que ya revisé algunas cosas. Pero si ya los enviaron, ya está bien, las voy a revisar. Y ya solamente daríamos la conclusión la otra semana. Yo creo que una media horita estaríamos y con eso iríamos finalizando esta materia. ¿Les parece? Sí, Lick. Sí, profe. Ok. Bueno, pues entonces me despido. Les envío un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Las quiero ver bien sanitas para la próxima vez que nos podamos ver.